Bienvenidos a Revolucionariamentes, este podcast de historia sobre personas que revolucionaron el mundo, o al menos su mundo, su pequeño mundo. Hoy, como veis, estoy súper bien acompañada, en un entorno muy hogareño. Enfrente de mí hay un árbol de Navidad que no podéis ver, pero está todo ya, huele a Navidad por aquí. Estamos en la casa de Lidia y José Luis, luego vais a conocer un poco más a Lidia. Y estoy muy contenta de compartir esta charla con vosotros. Como sabéis, en esta nueva serie, pues estamos invitando a gente que tiene historias relacionadas con esas mentes que pensaron diferente en medio de un mundo que era un poco hostil para ellos. Y hoy traemos la historia del Yayo Pepe de la mano de sus hijos. Les quiero primero dar la bienvenida y dejar que se presenten ellos mismos. Hola, ¿qué tal? Mira, yo soy Mari Carmen, soy la hermana mayor y bueno, nací en Barcelona y estoy encantada de estar aquí. Mi nombre es Didac, estoy en medio como el jueves y bueno, y yo nací en la autopista Barcelona-Mataró, que entonces no existía y era una casa, la casa de mis abuelos, y es donde vino mi madre para dar a luz. Badalona, en Badalona, y bueno, posteriormente esa casa desapareció. O sea que la única referencia que tengo ahora es el kilómetro 11 de Barcelona a Mataró. Bueno, pues yo soy la pequeña de los tres, soy Lidia y bueno, estamos encantados de poder compartir con vosotras esta historia, que es una historia, pues como tú has dicho, ¿no? De unas personas con valentía y con arrojo, a pesar de que era hostil el entorno. Y ese era nuestro padre y nuestra madre. Bueno, estamos aquí compartiendo micros. El presupuesto no nos da todavía para tener 4, así que compartimos. Pues hablando de vuestro padre y de vuestra madre, quería preguntaros y que me vayáis contando quién era vuestro padre y cómo él comenzó a tener esta mente revolucionaria, vamos a llamar así. Él era evangélico, conoció a Jesús de una manera diferente a la época, ¿no? Donde en una España católica, nacional católica, en medio del franquismo, pues vuestro padre conoció a Jesús y el Evangelio por otra vía, ¿no? Que bueno, que le hizo desarrollar una fe pues fuerte, ¿no? Y una relación con Dios muy personal y cercana y diferente a lo que se estilaba. Mari Carmen, como tú eres la más mayor, será la que más recuerdo tienes, aunque ya sabéis que estamos en una charla Sí, abierta, pero me gustaría conocer primero que nos contarais cómo fue ese momento en que vuestro padre de repente empieza a tener esta fe. No sé si antes era un católico firme, cómo sí. contarnos. Mis padres se casaron por lo católico y de alguna manera ellos eran creyentes, aunque quizás de una manera equivocada o no tenían suficiente información, pero ellos eran creyentes. Y mi padre, o sea, yo nací y me bautizaron. Cuando nací me bautizaron. Y mi padre estaba estudiando ya acabando, supongo, ¿no? Cuando estaba en la estación de Francia, para ser factor de circulación de la Renfe. Y tenía un compañero que se llamaba, porque ya no está, Antonio Martínez Conesa, que era después fue pastor, pero es que estaba estudiando también como mi padre para la Renfe y eran compañeros de trabajo, bueno, de estudio y de trabajo, porque hacían prácticas. Y entonces pues él le predicó el Evangelio. Y bueno, no sé cuánto tiempo le predicó, pero él se convirtió, mi padre, y claro, cuando llegó a decírselo a mi madre y todo eso, estaba un poco, mi madre estaba extrañada porque ellos tenían un crucifijo con un Cristo, y claro, mi padre decía que eso no.
no podía ser, que no, el Señor no decía qué tal y que las imágenes. Bueno, para resumir, mi madre empezó a ir a la iglesia con mi padre y se convirtió también. Y a partir de ahí, pues ya siguieron ellos. eh, Sí. ¿eh? Y yo situaría un poco, para situar un poco a los oyentes, ¿eh? Estamos hablando de una época en la que se ha acabado la Guerra Civil Mm, Española. ¿En qué año más? ¿Os acordáis del año? Pues ella ya había nacido El 50. en el 50. 51. Sí, Años todavía muy duros de Sí, 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 sí. Yo nací en del el 53 franquismo. y todavía conservo la cartilla de la cartilla de racionamiento. racionamiento, sí. Fíjate. Y la guerra había acabado en el 39. Ujú. Mm, Por lo tanto, bastantes años después, todavía, claro, coincidió con el inicio de la guerra europea mm, y el aislamiento de España. Mm, Por lo tanto, España, saliendo de una guerra, quedó muy maltrecha y las dificultades para salir adelante aquí eran grandes. Pero desde el punto de vista de lo que estamos hablando, pensar que Franco inicia su cruzada militar porque la República está atacando a los principios de la Iglesia Católica. Se queman conventos, mm, salen a la luz acciones hechas por la curia que se ponen de manifiesto, como los hijos emparedados de las monjas en conventos, mm, todas esas cosas. Hay una exacerbación contra la religión y Franco, cuando gana, lo que hace es pasar al lado contrario. ya. Y España es declarada oficialmente un país confesional, Mm, mm, de forma que nadie puede ocupar ningún cargo público si no ujú, es católico. ujú, ya. Todos los demás quedan apartados. Y Franco inició una cruzada contra, y mete en el mismo saco, masones, protestantes y comunistas. Ya. mm. Entonces, a partir de ahí se inicia una persecución. Entonces, nos situamos en ese ambiente. ¿Eh? Estamos Sí, viviendo ese ambiente donde hay una defensa atroz del catolicismo como única religión oficial. Oficial, sí. Por otra parte, el catolicismo de aquella época es un catolicismo que yo me imagino que puede ser algo parecido a lo que se debió encontrar Lutero ya. en su Mucha reforma. corrupción, ¿no? Mm, Y sobre todo es un catolicismo muy cerrado en el que el pueblo no tiene ninguna capacidad para interpretar las escrituras. Ya. De hecho, en España estaba prohibido leer la Biblia. Mm, No tiene ninguna capacidad para interpretar las escrituras ni desarrollar un pensamiento propio ya. respecto a la espiritualidad. Es decir, Todo era todo dado, tiene que venir tutelado. dado y tutelado por Mm, la jerarquía de la Iglesia. O sea que estamos viviendo en ese ambiente. Por una parte, una defensa atroz del catolicismo y persecución de lo que no era catolicismo. Por otra parte, un catolicismo rancio. ya. Catolicismo rancio y eso favorece, y vuelvo a hacer la comparación con Lutero, que las personas que intentan ir un poco más allá y pueden conseguir la Biblia, pues que les pase un tanto como a Lutero y por lo tanto encuentran un mundo evangélico que declara que la lectura de la Biblia es universal y la interpretación corresponde a los fieles. Y eso es algo que choca y un acicate Ya. para aquel que lo descubre. Yo diría que en aquella época, sobre todo, el mundo protestante y evangélico era un mundo de oposición a las maneras de hacer Claro, de la Iglesia católica y claro. se llegaba muchas veces al mundo evangélico por esa
posición. Mm, A diferencia de lo que ha pasado después de conseguir la libertad religiosa, que todo eso ha perdido su fuerza. Pero en aquel momento ujú. yo creo que era algo muy importante. Y es en ese entorno que mi padre Sí, Ya. conoce al Antonio Martínez con le eso. empieza, Martínez Conesa le empieza a hablar de la Biblia, del Evangelio, a comparar y hacerle ver todas las cosas que en la Iglesia Católica no se podían hacer y todas las que te obligaban a hacer que no tenían demasiado o ningún sentido. Sentido. Y es en ese entorno que mi padre empieza a leer la Biblia y a convencerse, ¿no? Hasta el punto que un día mi madre le dice, Pepe, ¿qué hace el crucifijo de cara a la pared? Lógico. Sí, sí, Ya, sí. claro. Pues Porque, bueno, los protestantes no tienen Imágenes. símbolos, imágenes, imágenes. Imágenes. imágenes y nada de eso. Eh, n- ¿Te has presentado? No. No. Ah, Ah, Sí, bueno, sí, un poco sí que me he presentado. Yo soy sí, Lidia, sí que te has pero presentado. estaba escuchando atentamente. Sí. sí. Al Perdón, hilo, espera. Aquí al hilo de a lo compartir, a al compartir. hilo de lo que estaba diciendo Didac, es verdad que él entendió el Evangelio. El señor Antonio Martínez era amigo, se hicieron muy amigos. Las mujeres se llamaban las dos Leonores y yo recuerdo haber ido a casa de él, era la más pequeña de los tres, pero recuerdo perfectamente haber ido a su casa más de una vez. Y hubo algo importante que yo destacaría dentro de todo este contexto que muy bien ha explicado Didac, pero destacaría algo y es que en ese contexto en el que todo era muy enérgico porque había esta rivalidad, ¿no?, con la fe católica y la imposición, etcétera, hubo algo que conectó muy bien con nuestro padre, ¿no?, que entendió muy bien nuestro padre y que fue el hecho de que él entendió muy bien lo que era ser discípulo de Jesús y tuvo como una prioridad muy grande la persona, la cercanía con las personas, el tú a tú, ¿no? Él era una persona relacional absolutamente, era un hombre, nuestra madre era más Muy, discreta, él pero era, la acompañaba era siempre. extrovertido, él Era era muy muy extrovertido, extrovertido sí. y era una persona dialogante, Sí, hablador, sí. curioso, o sea, y nuestra madre era más discreta, ella estaba siempre a su lado, ¿no? Le Sí. acompañaba en todo, pero sí que es verdad que esto lo entendieron muy bien los dos y estuvieron siempre muy cerca de la persona, entendieron que debían bendecir a otros con Mm. aquel regalo que ellos habían recibido. De hecho, en relación a esto, quería preguntaros cómo cambió la vida familiar después de este encuentro, entiendo, primero de vuestro padre y luego también de vuestra Sí. madre, este encuentro con la fe, en la fe evangélica. ¿Cómo transforma eso vuestra casa, vuestra familia? Bueno, más nosotros, no había nacido todavía Didac ni Lidia, y yo era la más pequeña, tampoco recuerdo mucho, aquí sobre todo en Barcelona, antes de irnos a Caspe, pero sí que es verdad que mi padre ya empezó a predicar a toda la familia, a los abuelos, a los hermanos, bueno, a nuestros tíos, a nuestros abuelos, a todos, y la verdad que se convirtieron Sobrinos también. sobrinos, a toda Mira, la aquí familia. en la foto hay un Sí, sobrino. aquí hay un sobrino, el Manuel, y bueno, pues se convirtió toda la familia y después también por parte de él, de la madre de él, porque nuestro abuelo por parte de padre había muerto en un accidente y también predicó a sus hermanos, predicó a su madre, también se convirtieron. Bueno, también fue una revolución, aquello fue una revolución, de De verdad, la familia, de la sí, sí. familia, ¿eh? Y Mm. luego, a partir de ahí, ya como en el 51, más o menos, ya se fueron para Aragón, Ujú. pues ya fue otra etapa de predicar, pues mientras estaba en la estación, trabajando, bueno, predicaban por todos lados. Lo decía Didac, que cogía la Biblia y se iba y predicaba a todo el mundo que encontraba. Mm. Hasta cuando por teléfono, de estación a estación, que hablaba pues para los trenes y tal, ¿no? Pues predicaba. Por eso la Guardia Civil
pues el pueblo, claro, estaba revolucionado, el pueblo de Caspe, un pueblo Claro, que n- Caspe, ubicarnos un poco, un pueblo es un, chiquito en eh, Aragón. bueno, es La cabeza de ca- partido, no es Ah, tan vale, no es pequeño, tan pequeño, no es vale, tan vale. pequeño porque no sé si sabéis el compromiso de Caspe, o sea, Caspe había pertenecido con la corona de Aragón, bueno, toda esa historia que ahora no vamos a explicar, pero Era claro, importante. es un pueblo importante y ahora más porque es más grande, pero claro, en aquella época de la posguerra, lo que ha explicado Didac, la gente del pueblo, que bueno, el cura, el maestro eran los que mandaban, Las y las autoridades autoridades del civiles, ¿no? pueblo, llega mi padre y empieza a predicar el evangelio por toda la línea de la Renfe, empieza, claro, A decir que leía la que Biblia. lea la Biblia, mientras que mi madre en casa estaba, bueno, estaba haciendo las cosas, ¿no? Sus labores, y llamaron a un pintor para que nos pintara el piso. Y entonces, pues aquel señor estaba allí pintando y mi madre cantaba himnos y cantaba coritos mientras hacía sus cosas, ¿no? Y aquel señor dice, ay, dice, ¿qué canta usted, señora Leo? Porque la llamaban Leo. ¿Qué canta usted? Es muy bonito esto que canta, me gusta mucho. Y ahí ya dio pie a que mi madre le hablara del Evangelio. Y estos fueron los primeros que se convirtieron en Caspe. Porque, claro, no El hemos hablado, pintor, Sí, sí, el anda. pintor, su señora, él sale en el libro sí. también, el señor José Vallés, la señora Pilar Cortés y la hija, que la hija es más o menos de mi edad, nos llevamos un año o dos, y aún están allí y los vamos a visitar. O sea, pero fue muy, a ver, fue traumático aquello, ¿eh? Porque cuando venían ya a la iglesia que estaba en mi casa, las vecinas estaban mirando a ver si entraban o no entraban para chivar que tal vecina Estaban Claro, vigilados. estaban vigilados, que habían entrado pues allí a la casa de los protestantes. vosotros notabais como eh, los protestantes del pueblo, porque esto solía ser como un estigma Sí, sí, negativo, sí. ¿lo teníais como ese San Benito puesto? ¿Cómo lo vivíais? Bueno, yo como niña no, no, porque yo con mis amigas en el colegio y todo normal, ¿eh? Vale, No, no tuve problema en eso. Con las niñas es que éramos muy pequeñas. Y con la hija de estos señores que se convirtieron, pues menos, porque claro. ella ya subió ahí conociendo ya el Evangelio, digamos. Pero con, bueno, las vecinas, en los pueblos ya sabes tú, ahora quizás no tanto, pero entonces en aquella época aquello sí que fue una revolución y se chivaban unos a otros. Y yo sé que la señora Pilar, por ejemplo, cuando venía, a veces pasaba de largo, daba una vuelta, se daba a otra calle y pasaba un rato para no entrar directamente, Para que no la vieran porque veía que entrando. estaban Porque estaban Ya, detrás de las detrás de las ventanas. ventanas vigilando, ¿eh? Es que vale. desde casa mi madre lo veía, dice, están vigilando para ver cuándo entran. Para ver quién entra y quién no Claro, entra en porque el. también cuando se hacían los cultos, pues cantábamos, claro, y entonces se oía, porque Vale. Porque no hemos hablado de esto todavía, pero en vuestra casa, en Caspe, se inició la primera iglesia de allí. sí, 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 Bueno, aquí nos hemos traído unas fotos que dan testimonio sí, de, sí, sí, de este. Lidia, nos contabas que te llamaba mucho la atención, ¿no? Como esa habitación Sí, diferente. Cuéntanos un poco si quieres. había una habitación que estaba reservada para la iglesia. Y yo era pequeña, porque mi madre, como antes de dijo Didac, a él y a mí vino desde Aragón para tenernos en Barcelona. Y yo fui la última que nació, por tanto yo era pequeña. En las fotos se me ve aquí, me tienen en como un brazos, bebé, muy pequeña, no sé, tendría un añito y poco sí, aquí. Pero yo recuerdo que quería entrar a esa habitación a jugar, que ya tendría 2 años o 2 y pico, no lo que tuviera, ¿no? Y mi madre me decía, no, no, a esta habitación no entres, porque en esta habitación tenemos la iglesia, es la iglesia, y aquí no se puede jugar. Y claro, yo recuerdo la mesa con la Biblia en la mesa y todo de sillas puestas delante, ¿no? Y ese es el recuerdo que yo tengo de que en casa estaba la iglesia. O sea que la iglesia en Caspe, que ahora
se mantiene, ¿verdad? Ahora Sí. hay Sí, una iglesia allí en un Caspe. edificio ya Exacto, como iglesia establecida ya. establecida, sí, Comenzó todo ahí en esa en esa habitación. habitación Sí. de la mano de vuestro padre y de Ujú. vuestra madre y con los vecinos del pueblo que imagino que de entrar a escondidas a entrar a Sí, de escondidas, ¿no? escondidas, sí. Iban, No sé, ya ves, aquí ya hay bastante grupo que ya se sí, habían convertido, ¿eh? sí, Y sí. esta chica, que era la hija de un guardagujas que tenía mi padre en la estación, Un pues también Sí. sí, que entonces no era automático como es ahora todos los Es trenes. que no sé ni lo que es un guardagujas. El que Que hacía los cambiaba cambios los, para Ah, vale, vale, claro, los sí, sí. cambios de De vías, De vía, vías. de ¿no? vías. Claro. vía, para que no Ah, choquen. Sí, pues claro, como predicaba todo el mundo, pues este señor y su familia también se convirtieron. Estos eran de Samper, Estos eran de los de Samper Samper de de Calanda. Calanda, sí. que hemos hablado de San Pedro de Sí, no Calanda. hemos Mi hablado padre, cuando se fue a Aragón, no fue A directamente Caspe. la a carta. Caspe. Primero estuvieron en un pueblecito que se llama San Pedro de Calanda. Este sí que era un pueblo muy pequeño, pero fueron a la estación. Ujú. Y la estación estaba a 2 kilómetros del pueblo, Ujú. en medio de la nada, y con todas las comodidades que uno se puede imaginar. Ni agua corriente, ni electricidad, Eso Sí, ni, era, Sí, vamos, sí, sí. Hollywood. sí, ni nada de eso. Es decir, la vida entonces era bastante Sí. más dura. Y él empezó a predicar allí. Él empezó a hablar a la gente en ese pueblo. De hecho, algunos de los convertidos que después venían por allí eran de San Pedro de de Samper, Calanda. sí. ¿A qué distancia estaba Samper de...? Uf, ni idea. No, de Caspe, no estaban muy No lejos, estaba, ¿eh? Vale. no estaba muy No, lejos. no estaban muy lejos, Debe pero no estar a recuerdo. 30 kilómetros o a 50, no lo sé. No sé, yo No lo tampoco. sé. Después la fuimos a ver. Estaba en ruinas, ¿no? Sí, la estación está en En ruinas y ruinas. tal, pero lo fuimos a recordar en los primeros años de nuestra vida por allí. Es que entonces había mucha diferencia de un pueblo a una capital como Barcelona, ¿eh? Claro. No es como ahora, que todos los pueblos tienen de todo. Entonces Bueno, era muy diferente. depende del pueblo. Bueno, bueno, no sé, pero entonces era mucha diferencia lo que Sí, había. sí, muchísima Claro, diferencia y la vida pasaba a ser muy dura, desde claro. tener que ir al río a lavar No, claro, es que si no tenían la agua ropa, corriente Sí. ni luz. a vivir con luz de vela Sí, o o de de quinqué, quinqué, que es uno de los recuerdos que conservo, sí, que era muy que pequeño. cambiaba los colores para dar la salida a los trenes, Mm. el papá. Qué Yo bonito. de esa época de Caspe, no de Samper, porque yo ahí No ni lo había pisé, nacido, o sea, yo no. no había nacido, pero de esa época de Samper de Calanda, lo saben ellos porque lo he contado yo, tuve, después ya de casada, yo y recién casada, tuve una conversación con mi padre y con mi madre un día, a raíz de que me contaban una historia que ocurrió, que pasó en Caspe. Y ella tiene otro tema de Samper de Calanda, Mari Carmen, que ya nos compartirá, pero aquí en Caspe en concreto, con la hostilidad del momento en cuanto al Evangelio, él cogía, por eso decía yo antes que fue muy valiente, ¿no? Esa generación, cogía su Biblia y se iba a predicar a otro pueblo. Y un día, haciendo esto, a la salida de Caspe, en las últimas casas del pueblo, se abrió una puerta de la casa y salió una mujer y llamó a nuestro padre por su nombre y le dijo: señor Frutos, venga, entre. Y nuestro padre, que antes hemos comentado que era muy abierto, que era muy hablador, muy extrovertido, sin decir nada, pues entró en la casa de aquella mujer y obedeció y cerró la puerta. Y aquella mujer dentro le dijo: mire, no vaya usted, no puede ir al pueblo porque a la salida, al otro pueblo, porque a la salida le está esperando gente para darle a usted una paliza. Quédese aquí, cuando todo esto pase, yo le avisaré a usted y entonces podrá marcharse, pero a su casa. Y nuestro padre se quedó allí sentado, ¿no? Y yo le preguntaba y le decía: ¿y tú no dijiste nada, papá? Pues no, yo entendí que me tenía que quedar allí. Pero mi madre le decía, eso mismo le decía yo, pero él siempre dijo: yo entendí que tenía que estarme allí. Y hice caso y luego me marché a casa. Y yo me extrañaba muchísimo porque era muy hablador y no se cuestionó nada.
Curiosamente, cuando llegó el momento, le dijo: "Ya ha pasado todo, se puede usted marchar, márchese a casa". Él se fue. Y cuando él lo comentó, pues supongo que serían con la señora Pilar, el señor José, los cercanos que convertidos, Mm. pues me ha pasado esto y tal y cual. Le dijeron: "Esto no es posible, señor Frutos, porque esa casa hace mucho tiempo que está deshabitada, ahí no vive nadie". Y él nunca, yo le pregunté: "¿La volviste a ver?". Nunca más supo de aquella mujer ni la Fíjate. volvió a ver. O sea, un hecho muy, muy especial, ¿no? Que es verdad que creemos que los ángeles existen y que el Señor guarda a su pueblo. Y ahí lo guardaron, a nuestro Padre. Esa historia estaba deseando de que saliera porque ya nos la había contado Lidia. Y, joder, me parece algo Sí, alucinante, la verdad, y muy, muy especial, como tú dices. sí, Que habla, por una parte, de la hostilidad, ¿no? Esta de la que hablamos, de, fíjate, gente que estaba esperando a vuestro padre para hacerle daño, pero también habla de la protección de Dios, ¿no? De ese Dios en el que vuestro padre tenía fe y recibisteis una Sí, visita. pues que, bueno, un día llegó a casa un guardia civil y un cura y venían a detener a mi padre, a nuestro padre, vaya, porque decían que estaba revolucionando el pueblo, que era eso que estaba predicando, bueno, aquello era un caos para ellos. Entonces mi padre pues sacó la Biblia y le sacó la Biblia nuestra y la Biblia católica, las dos. Y le dijo al cura: "Mire, busque donde sea, comparamos las Biblias. A ver, dígame usted tiene que leer la Biblia, ¿no? Claro. Porque si es un cura, tiene que Ujú. enseñar la Biblia. Dígame dónde está la diferencia". Claro. Y claro, se quedó que no, el cura no sabía qué decir. Sí, lo desarmó. Y a raíz de esto, pues lo invitó un día a que fuera a ver una película católica para ver que viera que ellos, ¿no? Y fue allí, mi padre fue y sí, sí, pusieron la película y entonces, pues, empezaron a cantar himnos en la película, y claro, mi padre los conocía y se puso a cantar. Y claro, pues el cura y se quedó que no sabía qué decir, porque él no tenía ni idea, o sea, no tenía ni idea de los himnos que estaban cantando. Mm. O sea que esto, ¿no? Fue un Sí, un de alguna manera sí, quería demostrarle a mi padre que pues todo lo que era una acción católica a través de la película y resulta que cuando llegó a verla él desconocía, no era un catolicismo que se practicara. practican, Entonces, sí, Claro. en el país él era un catolicismo desconocido para el cura y resulta que mi padre sí que lo conocía Claro. y por lo tanto se cambiaron las tornas. sí, 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 También creo que me resulta bonito porque al final era una lección de parte de vuestro padre casi sí, inesperada de decir, lo que yo estoy creyendo no es ninguna cosa rara, secta, sí, cosa rara, sí, sino que es esta fe en Jesús que vosotros se supone que es profesáis y claro, habláis, pero que en realidad en muchos casos está hueca, ¿no? claro, por eso le sacó la Biblia católica, porque Claro, dice, va a bueno, decir, no hay es vuestra, diferencia, es, claro. a ver, que... Y no lo detuvieron, al final no Mm, lo detuvieron, pero bueno, pasaron muchas cosas porque precisamente
cuando volvimos a Cataluña, nosotros teníamos un perro en Sant Pere de Calanda y entonces lo dejaron a una familia, el perro este se lo dejaron a una familia. Y cada vez que volvíamos a Caspe a visitar a los creyentes de allí, a los amigos, bueno, volvíamos bastantes veces, Mm. durante los años siguientes, pues el perro venía a donde estábamos, a la casa que estábamos, venía. Porque, bueno, los perros ya sabes tú que tienen ese sentido, Sí, ¿no? con su dueño, Pues ¿no? sí. Y uno de los años no vino y nos extrañó. Y nosotros que éramos ya más mayorcitos, porque ya estábamos en Barcelona, y decíamos, ¿y dónde está la? Y le puso Nuri, era una perra, se Mm. llamaba Nuri. Y decía, ¿dónde está la Nuri que no viene? ¿Dónde está? Y claro, los señores aquellos, amigos que estábamos en la casa, pues les sabía mal y no nos habían dicho nada. Pero entonces al preguntar dijeron, pues mira, lo han matado porque han dicho que era el perro de los protestantes. Y lo Qué han matado. fuerte, qué fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Sí, o sea, esto muestra la desconfianza, miedo, odio, O odio que el irracional, ¿no? Porque pero fíjate, o el perro sea, qué culpa qué tenía, ¿no? culpa tiene. Bueno, al final una manera de Sí, hacer daño, de ¿no? hacer daño, sí, sí. Y luego para vosotros, bueno, entiendo que luego ya volvisteis a Barcelona, ¿no? Mm, Eh, si en el pueblo no habíais tenido mucho problema, no sé, vuestra experiencia en el pueblo como niños, quizás erais muy pequeños, no sé luego en Barcelona, ¿qué tal la llegada a la ciudad como protestantes? Quizás menos problemas. no, yo no recuerdo, no sé vosotros, yo problema no recuerdo en Barcelona. Ya te digo que mis padres nos, pusieron en este colegio por eso, por el problema de la religión, de ¿En que era qué? Perdón. eh, ¿En que estabais en un colegio? Me habíais contado, porque esto lo hemos hablado fuera de micros, claro, em, privado. privado, ¿no? Sí, Privado eso es. por el tema de la religión y también por el tema del Porque idioma. hay que recordar que en el colegio público estaba todo empapado, ¿no? Todo De catolicismo todo puro y catolicismo, duro. O claro. sea, Y vosotros no queríais tragar con eso, digamos. no, porque, a ver, era más problemático porque si te obligaban a ir a misa, te obligaban a todo lo que hacían los católicos, pues claro, nuestros padres no querían ya. Dice, ellos vienen al colegio a estudiar, a aprender, no a que les enseñen religión. Ya, Claro. ya somos estas cosas nuestra, ¿no? Y por eso fuimos a este colegio. Y aparte también, pues el catalán también estaba muy perseguido, como los otros idiomas que hay en España, ¿no? ¿No hablabais, hasta ese momento vosotros No, hablabais en castellano o en sí, catalán en incluso? castellano, pero mi madre, ella nos hablaba en catalán, a veces nos enseñaba cosas allí, porque ella se sentía mucho de aquí, ¿eh? Claro. Es más, recuerdo un día que por la radio Ujú. pusieron una sardana. Y Mm, mi madre, me acuerdo como si la viera ahora, se puso a llorar de claro, la emoción claro. que sentía. Y yo, claro, era pequeña y digo, ¿qué te pasa, mamá? ¿Por qué lloras? Dice, es que me recuerda tanto Barcelona, dice que estoy, claro, con todo ese entorno que vivían, estaban viviendo Claro. allí y todo, Y era su era tierra su y tierra y se mm, sentía, claro. y bueno, pues ese fue, Yo, en la línea de tu pregunta, llegar a Barcelona, en Aragón, que fue la parte más dura y difícil para mis padres, donde hubo auténtica persecución, yo no lo viví, era muy, muy pequeño. Mm. Por lo tanto, no tenía conciencia. Sin embargo, aquí, aunque no viví persecución, pero sí la sensación de bicho raro. sí, Ya. eso sí, claro, La porque eras sensación de bicho diferente. raro porque era el distinto de Sí. la clase en todos los colegios que pasé, que no iba a misa, que no iba... Por lo tanto, eso sí que lo viví. Tampoco viví lo que al principio de la entrevista comentabas de cómo cambió la vida Mm. de vuestros padres No, con la conversión. Eso no lo viví. Pero me hubiera gustado vivirlo. sí. Mm. Bueno, yo tampoco, porque yo tenía un año. Claro, erais Éramos pequeñitos. muy pequeños. Me hubiera gustado vivirlo Sí, porque yo no tenía esa diferencia que encontraron mis padres con el catolicismo
yo creo que fue un hallazgo. Fue un hallazgo y se sentían, aquello los motivó para explicárselo a los demás Claro, y que el mismo hallazgo que habían tenido ellos, pues lo tuvieran los demás. Para mí aquello no fue nada, porque yo ya nací, como digo muchas veces, en un púlpito, sí, casi, sí. y por lo tanto yo estuve dentro del mundo evangélico y yo encontraba a faltar esa diferencia, Ese cambio, ¿no? ese Ese cambio, cambio, es ese verdad, cambio. es verdad. Para mí fue un hándicap Mm. el haber nacido en una familia evangélica. Fíjate, ya, Mm. ya, ya. Para mí fue un hándicap. Y bueno, que en algún momento de mi vida cogí una cierta distancia, a Dios gracias, Ujú. y cogí un poco de perspectiva y de objetividad, lo cual me ayudó a centrar un poco las ideas. Ya, Ujú. ya, ya, ya. Pero bueno, eso. Yo en ningún caso viví el cambio de ninguna ni de mis padres, ni ninguna de las miembros de la familia relacionado con mis padres, tíos, primos. No, porque ya nosotros ya, cuando ya crecimos, estábamos en ese ambiente, Ya los y conocimos todos en la como iglesia, creyentes, Claro. creyentes, claro. Mm. salvo un tío, el Pera y la Angelina, Sí, que estos se que convirtieron muy ya tarde muy en tarde. el Canadá. Sí, no, en aquí en Barcelona, en En la iglesia de Barcelona. la No, en la Barceloneta. Barceloneta sí, pero sus hijas ya se, Bueno, sus hijas se convirtieron aquí. sí, pero venían ya del Venían del Canadá, Canadá. pero cuando vinieron aquí estuvieron con los Sí, yayos sí, y empezaron a ir a la iglesia. Ellos tardaron unos meses en venir sí, y los padres, y cuando vinieron se encontraron a las dos hijas convertidas. sí, Y bueno, fue una historia también increíble la de ellos, sí, pero mis padres oraron por ellos durante 20 y pico años porque eran muy amigos, además de familia, cuñados. sí. El cuñado se llevaba muy bien. Pero con el tema del evangelio se distanciaron, Ya. entraron en discusión y entonces dejaron de salir como salían como amigos, ¿no? Y a los 20 y pico años se convirtieron, ¿no? Entonces, bueno, porque ya un poco para ir acabando, ¿cómo esta fe de vuestro padre y de vuestra madre ha ido como de generación en generación, ¿no? Porque, no sé, vuestros Nuestros hijos, hijos, sí. nietos, que al final la fe es una cosa muy Personal, personal, sí. pero el tener, es verdad que un testimonio cercano o poder conocer a Dios de una manera cercana, ¿no? Como el Ujú. Evangelio plantea, ¿cómo pensáis que esa figura de vuestros padres ha influenciado a las generaciones de vuestra familia? Bueno, yo creo que sí ha influenciado, pero quiero resaltar que mis padres en este tema, porque en esa época también, a ver, las iglesias evangélicas también eran bastante cerradas, ¿eh? Ya, Algunas eran claro. bastante cerradas. Entonces, los hijos de creyentes, había conflicto, porque como ha dicho Didac, llega un momento que te planteas, bueno, yo he nacido aquí Pero ¿qué creo, no? ¿qué ¿Qué creo creo? yo? Sí, Sí. porque, a ver, tengo que plantearme lo que estoy creyendo y lo que voy a hacer con mi vida. Entonces, esto, pues, mis padres en esto eran bastante abiertos, Mm. o sea, en el sentido de que lo que tú has dicho, ellos decían, el evangelio es personal. Por lo tanto, no obligaban. Había familias que obligaban a sus hijos a ir a la iglesia. Esto provocaba a veces un conflicto contraproducente porque lo que pasaba es que se apartaban los hijos muchas Ya se veces, iban se y iban. escaldaos. Y mi padre siempre decía una cosa que a mí se me ha quedado siempre, que decía, Dios tiene hijos, no tiene nietos. Entonces, en esto, pues, tenían otra mentalidad, ¿eh? Ellos habían entendido bien lo que era el evangelio, que por lo tanto decían, vosotros tenéis que tomar vuestra propia decisión. Claro, no, Nosotros no, en esto no podemos hacer nada. claro. Dios Sí, quiere gente libre de, libre, ¿no? libre, sí, Mm. sí. Ellos entendieron que lo que nos tenían que transmitir sobre todas las cosas era esa fe que ellos habían encontrado, pero nunca obligarnos a ella. No, claro, Y en aparte, este aspecto nos dejaron libertad a los hijos. Mm.
y todos tuvimos nuestros tiempos. Yo también tuve Mm, mis tiempos de mm, reflexión, pero nunca obligaron a nada y eso hizo pues que tuviéramos la libertad de pensar, de madurar, de buscar de verdad al Señor y sobre todo yo pienso, creo que estamos de acuerdo los tres, que, que fueron un ejemplo para nosotros. Fueron imperfectos porque no eran mm. perfectos, Claro, como todos, ¿no? pero fueron un ejemplo práctico de su fe, de su transmisión, la transmisión de su fe a los hijos. Y ahí sí que es verdad, nos transmitieron pues valores, muchos valores, Mm, valores cristianos. Sobre todo fueron unas personas súper hospitalarias y entregadas a la persona. mm, Y eso lo hemos vivido en casa. Hombre, ya lo Lo creo. hemos vivido porque nuestro padre Nuestra casa, era una casa abierta. Mi madre, nuestra madre me decía, nunca nos ha faltado la comida, pero a veces el papá, él te hacía el taxi como pluriempleo. Y hablaba a todo el mundo, el que subía al taxi se llevaba su ración. sí, sí, sí. Y a veces se los traía a casa a comer. Sí, sí, Y incluso tengo una foto que la guardé, ¿os acordáis cuando encontramos fotos en el archivo de nuestros padres que no sabíamos quiénes eran y tiene, estaban en casa? sí, sí. Pero en una de ellas, nuestro padre escribió, esta es una familia holandesa que llevé en el taxi y estaban en casa comiendo. Y quiero decir que nos enseñaron muchas cosas muy prácticas, o sea, yo diría el evangelio vivido en la realidad, ¿no? mm. Y aunque nosotros tuvimos nuestros tiempos, siempre no cae en saco roto lo que tú vives en tu vida, ¿no? Y cuando tú haces tu reflexión, pues creo que a pesar de que eran tiempos eh, complicados y que había mucha rigidez en las iglesias, Sí. como decía Mari Carmen, pero ellos tuvieron sabiduría ahí Mm. y nos dieron nuestro tiempo. Em, que así para acabar, en este momento en el que vosotros cada uno a su tiempo para, reflexiona sobre, bueno, lo trascendental, ¿no? Esto es lo que me han dicho mis padres, pero ¿con qué os quedasteis que dijisteis, pues esto sí que me lo llevo yo, esto es lo que me engancha para vivir una fe real yo por mí mismo, ya fuera de mis padres, fuera de... ¿Qué os enganchó? Y yo destacaría algo que ya se ha dicho, pero y yo creo que mis padres fueron también peculiares para la época, no solo por su descubrimiento de un Jesús vivo, distinto del enseñado y tal, sino por esa manera de hacer que comentaban mis hermanas. Y yo esto es algo que agradezco muchísimo y eso permitió que pudiera tener unas reflexiones serenas, Ujú, unas reflexiones serenas. Y yo creo que lo que más me enganchó fue esa preparación del terreno para que pudiera ser yo mismo. mm. Para mí eso ha sido lo más importante. Si volviera a repetir, pediría nacer en una familia con mis padres Ujú. o Sí, con alguien que se les pareciera sí, muchísimo Sí, en ese en sentido. ese sentido, sí. sí. Porque si yo quiero añadir a esto, que ahora recuerdo, que había una familia en la iglesia que íbamos, que eran americanos, eran los señores Bermúdez, y claro, tenían la mentalidad más abierta ellos. Entonces, esto que se hace ahora en las iglesias de los grupos o de reunión, aparte de los domingos en las Sí, de casas, de conexión o de hogar. conexión o grupos de hogar o bueno, pues esto ya lo empezaron a hacer ellos en su casa. Y nosotros íbamos, ¿te acuerdas, no? Bueno, no sé si tú eras más... Sí, Sí, viniste a sí, casa de sí, los Bermúdez. Sí, bueno, pero como yo era más era jovencita, más pero yo jovencita, estuve, no sí. recordaba bien. Pues ya hacíamos estos grupos los jóvenes, que teníamos otras inquietudes ya, Mm. ¿eh? Es lo que Era más hablábamos. innovador, no era Sí, la tradición de la iglesia, estaba tradición, ya. sí, de hablar, de comentar, de preguntar, de no dos y dos son cuatro y te lo has de creer porque es así y se acabó, ¿no? Entonces, esto en la iglesia también fue un poco de revolución, ¿eh? Y
un señor de la iglesia, pues les dijo a nuestros padres que estábamos allí en un grupo, que no sé qué, que bueno, en fin, no sé lo que le explicaría. Y mis padres dijeron, no, esto no es así. Dice, yo conozco a mis hijos, conocemos a nuestros hijos y sé dónde están y sé lo que están haciendo. Y están hablando de la Biblia y están descubriendo cosas por ellos mismos. O sea, no están haciendo nada mal. Y claro, aquello no encajaba, ¿sabes? Según en qué iglesias no encajaba. Y en esto nuestros padres, como dicen ellos, Sí, eran abiertos en este sí. sentido de mentalidad. En muchas cosas fueron pioneros en su época, Sí, porque actualmente se habla mucho de la separación sagrado-secular, que a veces la iglesia parece que en la iglesia tienes una actitud, pero luego en el mundo sí, no, se queda, ya somos de otra manera, porque claro, no te atreves a tal o cual. Ellos tenían la misión de hablar con la gente de Dios y transmitir aquello que ellos tenían. Y para ellos su misión era cada día donde estaban. Cuando estaban en la Renfe, mi madre en casa, como antes decía, pues cantaba, le preguntó, etcétera. No se cortaban, o sea, no tenían problema. no tenían ningún problema de decir aquello que creían donde quiera que estuvieran. Pues muchas gracias. Al final, bueno, vuestro padre y vuestra madre vivieron una fe en Jesús de una manera, pues, por lo que escucho, sencilla, abierta y práctica, ¿no? Amando a la gente, que al final esa es la ley de Dios, el amor y la fe en ese Jesús. Pues muchas gracias por vuestro tiempo. A Jo, A vosotras. vosotras, muchas gracias. me ha encantado conoceros, conocer la historia de vuestros padres y, bueno, pues de valientes que al final vivieron un poco a contracorriente y no hay que tener miedo de vivir a contracorriente porque al final el poder defender lo que crees es lo que marca la diferencia, Sí, ¿no? ser consecuente con lo que Sí. crees. Pues nada, gracias por escucharnos. Nos vamos a... voy a mirar aquí que me marca Lidia, que no la he saludado. Lidia, gracias. Ya no sales en las cámaras, pero estás detrás de ellas. Pues como sabéis, somos 812 Producciones. Podéis seguirnos en nuestras redes. Si no os habéis suscrito al canal, pues podéis hacerlo también. Eso nos ayuda. Y volvemos pronto con más historias de estas personas con mentes revolucionarias. Muchas gracias y hasta pronto.